Bien, buenos días chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de otro tema del curso de cívica. Vamos a hablar de la peruanidad, o sea, ¿qué se entiende por peruanidad? ¿Qué aspectos fundamentan nuestra peruanidad? El sentido de pertenencia, ¿no? Las costumbres y tradiciones, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de historia, ¿sí o no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de historia. Entonces vamos a ver acá qué aspectos nos hacen a nosotros decirnos peruanos. Recordemos que el Perú tiene una vasta historia y por ende una vasta cultura. Hay que señalar tres aspectos, ¿no? Una cosa es Estado, otra cosa es gobierno, otra cosa es nación y otra cosa es soberanía. ¿Qué es el Estado? Es quien diseña las políticas sociales, ¿no? Para mejorar la sociedad. ¿Qué es el gobierno? Es la persona que se encarga de ejecutar, ¿no?, esas políticas sociales para una mejor sociedad. ¿Qué es la nación? Nación eres tú, soy yo, somos todos nosotros que compartimos una misma historia, una misma tradición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo qué es el aspecto común entre todos nosotros? O sea, ¿cuál es ese aspecto que une a todos los peruanos? ¿Qué acontecimiento une a todos los peruanos? ¿Qué acontecimiento une a todos los peruanos? Se da en julio. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? La proclamación de la independencia del Perú. Es un acontecimiento que une a todos los peruanos, ¿no? La proclamación de la independencia del Perú. Eso es nación. Y soberanía es todo nuestro territorio, ¿no? Que debemos defenderlo frente a cualquier país extranjero. Entonces, ¿qué es la peruanidad? Es un sentimiento de identidad que tiene un pueblo, que tienen todos los habitantes del Perú. Eso es la peruanidad, ¿no? Un sentimiento que nos identifica como peruanos. Como ya dije, ¿qué acontecimiento une a todos los peruanos? En julio. ¿Qué acontecimiento dije? La independencia del Perú. Claro, muy bien. La independencia del Perú, que nos da a conocer a nosotros que tenemos una misma historia, que tenemos una misma tradición. Eso, la independencia del Perú. Pero la peruanidad no solamente abarca aspectos de identidad como peruanos, también abarca nuestras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en Puno hay una tradición muy común, ¿no? ¿Cómo se llama esta tradición? La fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Puno. Esa es una tradición, ¿no?, que forma parte de nuestra historia como peruanos. Entonces, la peruanidad también se expresa en nuestras tradiciones y en la fe. Claro, ahí tenemos la Virgen de la Candelaria en el departamento de Puno, ¿no? Claro.
Ahora, otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es nuestra cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de historia. O sea, tiene que ver con toda nuestra cultura, de la etapa de las culturas pre-incas hasta la etapa republicana, ¿no? De la conquista del imperio incaico con Pizarro hasta nuestra actualidad. Por ejemplo, el 28 de julio del año 2021, que se celebró en el Perú. El bicentenario. Claro. ¿Cuántos años cumplió el Perú de la independencia? 200 años. Claro, muy bien. 200 años de nuestra independencia. 200 años de la liberación de los españoles. El llamado bicentenario. El centenario, recuerden, se va a gestar durante el gobierno de Augusto Leguía, ¿no? Donde se va a cumplir 100 años de nuestra independencia. Pero este año se celebró nuestro bicentenario. 100 años de nuestra historia, ¿no? ¿Qué aspecto fundamentan nuestra peruanidad? La idea de patria. O sea, un territorio donde vivimos todos nosotros. Un territorio único. O sea, la historia de nuestra patria. Revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Por ejemplo, el imperio incaico se puede comparar con Grecia, ¿no? O se puede comparar con Roma. Ese gran imperio de los incas se puede comparar en Europa con Grecia, con Roma. Lo que nos dejaron los incas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los andenes, que va a consistir en sembrar en las partes, en la falda de los cerros, porque habían bastante fecundidad. Ahí están los guaruguaro camellones, ¿no? Que nos dejaron los incas como técnica agrícola. Guaruguaro le llamaron los aymaras. Camellones le llamaron los españoles. El combate del 2 de mayo. A ver, ¿quién me dice quién fue el héroe del combate del 2 de mayo? Miguel Grau. No, Neira, no es Miguel Grau. Es de la guerra contra Chile. ¿Quién es el héroe del combate del 2 de mayo? A ver. Es José Gálvez Guzquiza. Muy bien, ¿sabes? José Gálvez, claro, yo les conté la historia, ¿no? Le dije que luego de bombardear Valparaíso, los españoles ahora van en busca del primer puerto del Perú. ¿Cuál era el primer puerto del Perú? El Callao. Y van a venir miles de personas de Lima y de provincias, ¿no? Para defender el primer puerto del Perú, que es el Callao. Y así se da el combate del 2 de mayo, ¿no? A las 6 de la tarde, de tanto luchar, los españoles se cansan, se van del Perú. Entonces, ¿quién gana este combate? Los peruanos, con José Gálvez. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad, mira, es reconocer el valor de las ciudades pre-incas, ¿no? De las ciudades pre- y post-colombinas, ¿no? Chan Chan. ¿Qué significa Chan Chan? Sol, sol. La ciudad de barro más grande de América. O sea, algo que se remontan tantos años, todavía existe en el departamento de la Libertad. Tú vas a la Libertad y dices, voy a irme a ver Chan Chan. Y todavía existe, mira. De tiempo pre-inca existe. Algo que se remonta a tantos años, todavía existe en el departamento de la Libertad. Chan Chan. Cusco. 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 Ahora recordemos que el Cusco está en el centro y ombligo del mundo. Está en el centro de los cuatro suyos, ¿no? Por eso, ¿cómo se llamó en la historia? Centro o ombligo del mundo. La ciudad del Cusco, ¿no? Cusco.
Cusco, centro o ombligo del mundo, la ciudad del Cusco. A ver, ¿alguien ha ido al Cusco? Yo no, profesor, pero voy a ir algún día. Yo sí, profesor, yo he ido. ¿Quién ha ido? ¿Tú, Giraldo? Sí, profesor. Ya. ¿Y qué te parece? A ver. ¿Qué te pareció? Es un buen sitio y ciudad, profesor. Yo también fui al Cusco. ¿Quién? Yo también, profe, fui al Cusco. ¿Y qué te Por pareció mi a ti, Leandro? cumpleaños fui al Cusco. ¿Qué te pareció, Leandro? Es bonito, una buena ciudad. Claro. Es impresionante. Si han tenido la oportunidad de ir a Machu Picchu, es otra cosa. Sí, Por eso es profesor, una ahí maravilla del enseñan mundo. la cultura. Claro. Es otra cosa. Es algo impresionante. Una cosa que tú lo veas por la foto y otra cosa que tú lo veas en vivo y en directo. Es distinto. También otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad son las técnicas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, los espirales, mira. Espirales que hacían en la tierra los Nazca para capturar el agua subterránea. Los camellones que te dije, ¿no? Guaruguaro camellones. Guaruguaro le llamaron los aymaras, camellones le llamaron los españoles. Otro aspecto que va a revalorar nuestra peruanidad es revalorar los idiomas, ¿no? De nuestros antepasados. ¿Cuál fue el idioma oficial de los incas? El quechua. ¿Pero solamente se hablaba quechua en tiempo de los incas? No. Había el aymara, el campa, el puquín, el yauyó. Pues una infinidad de idiomas. De dialectos, perdón. Dialectos. O sea, variedades de lengua. Y eso hay que valorarlo. Practicar y difundir nuestras manifestaciones folclóricas, ¿no? El folclor, la danza de las tijeras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incorporar el concepto de interculturalidad. ¿Qué es interculturalidad? Es la cultura que yo tengo, por ejemplo, como costeño, y valoro la cultura que tiene uno de la sierra, ¿no? Eso es interculturalidad. ¿Qué otro aspecto fundamenta nuestra peruanidad? Incorporar a la vida nacional a millones de peruanos, ¿no? Que están organizados en comunidades campesinas y nativas, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿no? ¿Por qué yo me siento perteneciente al Perú? A mi país. Porque eso forma parte de mi identidad nacional. El sentirme yo que pertenezco a una nación, pero no a cualquier nación, pues. Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, no tiene tanta cultura como la de nosotros. ¿O ustedes creen que fue así? No. El Perú es un país con gran cultura. Y por eso hay que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Seas de la costa, seas de la sierra, seas de la selva. Al final todos compartimos una sola historia, ¿no? Que es del tiempo de los incas. Ahora, la identidad nacional es promovida, ¿no? ¿Quién debe promover la identidad nacional? Los organismos del Estado, las instituciones civiles, los medios de comunicación. Entonces, el sentido de pertenencia tiene que ver con entender que somos parte de una nación, pero no de cualquier nación, pues, de una nación que tiene historia. No hablamos de Chile, Argentina, Colombia, que no tienen tanta cultura como la de Perú. No tienen. Y aparte ustedes saben que esos países formaron parte del Imperio Incaico, ¿no? Colombia, parte de Chile, parte de Argentina, parte de Colombia, Ecuador. O sea,
países que formaron parte de nuestra historia. Ahora, ¿qué debo revalorar yo como peruano? La lengua, ¿no? La religión, la cultura, la etnia, ¿no? Todo lo que forma parte de nuestra identidad como peruanos. Perdón. Tradiciones. Nuestro país es un país con gran cantidad de tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país, ¿no? Algunos de origen milenario, otros a través del tiempo, ¿no? Se han vuelto más modernas, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Las costumbres. La tradición es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas determinan la sociedad. La tradición se transmite de generación a generación. Las costumbres, ¿no? ¿Qué son las costumbres? Son las inclinaciones y los usos que forman el carácter, distintivo de una nación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras tradiciones costeñas? La procesión del Señor de los Milagros. Es una tradición costeña que tenemos nosotros. Ahora, principales festividades, ¿no? Por ejemplo, en la costa, ¿qué festividades hay? El Festival de la Vendimia en Ica, ¿no? El Festival de la Marinera en Trujillo. La procesión del Señor de los Milagros. La procesión de la bandera de Tango, ¿no? Formó parte de nuestras festividades. El Fiesta de la Vendimia en Ica. Festival de la Marinera en Trujillo. La procesión del Señor de los Milagros. Procesión de la bandera en Tango. En la sierra, ¿cuáles fueron nuestras tradiciones? Festival de la Candelaria en Puno. La Chonguinada en Huancayo, Junín. La fiesta del Jaguar Fiesta en Ayacucho, Apurímac. La Festival de los Negritos en Huánuco. En la selva, la fiesta de San Juan en toda la Amazonía. La fiesta de los Chayahuitas en Loreto. La fiesta de los Cruces en Ucayali. El carnaval, Ejunchia o matrimonio nativo, ¿no? En San Martín. Ay, casito. Listo. Bueno. Vamos acá con la primera pregunta. A ver, Serna Guardia, lee la primera pregunta que aparece ahí. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Una participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta: no entendemos nada, ¿y para qué escuchar algo incomprensible? Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones debe realizar la profesora? Ahí es la A. Aplicar medidas coercitivas a todo tipo de burlas a las expresiones culturales. Ya. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Una participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta: no entendemos nada, ¿y para qué escuchar algo incomprensible? Frente a esta situación,
¿Cuáles de las siguientes acciones debe realizar la profesora? Respuesta. Trabajar más el tema de revalorar las lenguas originarias en clase. Número 2. ¿Quién quiere contestar la 2? A ver, Castillo, la 2. Ya, profesor. El conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas es reconocido en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Este aporte constituye una profesor la de Muy bien. El conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas es reconocido en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Este aporte constituye una. Claro, muy bien. Contribución histórica importante que viene de los pueblos originarios. ¿Quién quiere contestar la número 3? Ya, Castillo, a ver la 3. ya, profesor. Las festividades regionales permiten a las diferentes comunidades celebrar en conjunto, en fechas especiales, las tradiciones propias de su localidad. De esta manera, fortalecen su sentido de pertenencia. Al respecto, establecer el valor de verdadero o falso de las siguientes enunciados. Profesores, la B. Ya, a ver, dice. Las festividades regionales permiten a las diferentes comunidades celebrar en conjunto, en fechas especiales, las tradiciones propias de su localidad. De esta manera fortalecen su sentido de pertenencia. Al respecto, establezca el valor de verdad o falsedad según los enunciados. 1 dice. Estas actividades responden a una identidad que establece diferencias entre comunidades. Verdadero. Estas festividades tienen un carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Verdadero. Falso, perdón. La originalidad de las expresiones culturales es parte de la diversidad cultural. Verdadero. Y la política nacional de interculturalidad es previa a las expresiones tradicionales del Perú. Falso. Muy bien, respuesta de la letra D. Verdadero, falso, verdadero, falso. Saben, de todas maneras, es la pregunta 4, pero no te presiones si es que no lo haces bien, porque es una pregunta un poco complicada. Pero intenta, hijo, adelante, la 4, por si acaso. El Perú destaca por su gran diversidad biológica y cultural. A través del tiempo se han desarrollado tradiciones y costumbres que caracterizan la heterogeneidad cultural del país. Establezca la relación correcta entre la región de nuestro país y la festividad nacional que se practica. A ver, vamos a ver. ¿Cuál crees que puede ser? No te preocupes si que no das con la respuesta. Muy complicada está. La C, profesor. Ya, el Perú destaca por su gran biodiversidad, diversidad biológica y cultural a través del tiempo. Establezca la relación correcta entre la región y nuestro país, ¿ya? Muy bien. 1, Costa Sur, sería ahí Festival de la Vendimia, o sea, Costa Sur es Ica, ¿no?
2, Selva Norte, Carnaval y Junchía. 3, Chonguiná de Huancayo. Y 4, Sierra Sur, Festival La Candelaria. Letra D. Muy bien.